Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. A quienes estáis aquí, a quienes nos siguen desde la pantalla, sea aquí en España o en cualquier país de América Latina y de Europa, porque la ventaja que tienen lo del video streaming es que en cualquier parte nos pueden ver y podemos disfrutar de Sergio Ramírez en todas las partes del mundo. Un gusto y un honor que Sergio Ramírez esté aquí de nuevo. Saben la mayoría de ustedes que en el mes de septiembre tenía que estar aquí entre nosotros, pero por una serie de circunstancias no se pudo dar, así que ha cumplido su palabra y está aquí. Yo quería hacer una presentación, aunque bueno, todos los que están aquí conocen a Sergio Ramírez, conocen su amplísima producción, pero nunca está de más reconocer los méritos en público y sus méritos son muchos y muy variados. Empezaré con una pequeña historia personal para pasar a la presentación del escritor. Poco tiempo después de que a Sergio Ramírez le concedieran el prestigiosísimo Premio Cervantes en 2017, acudió a la Feria del Libro de Guadalajara, México, la segunda más importante del mundo, la primera en español. Hablo de los tiempos prepandemia. En un largo pasillo, nuestro escritor estaba rodeado de una multitud de periodistas, flashes y preguntas lo acechaban. De repente, alguien se introdujo en el tumulto y le espetó: Sergio Ramírez, soy Carmen Alemany, la que presenta sus novelas cuando va a Alicante. Soy amiga de Conchi Agüero. Mi más enhorabuena por el premio. Le esperamos, pero todo eso muy rápido. Sí, la friki era yo. ¿Me permite una foto? Por supuesto, respondió. Hermosa foto, sonrientes. La guardo como un bien preciado, como también las conferencias que Sergio Ramírez ha dictado siempre que ha estado en nuestras tierras, gracias a nuestro enlace con Conchi Agüero, al CEMAP, antes con Eva Valero, ahora con Beatriz Aracil, con José Carlos Rovira, y en más de una ocasión en la sede de Alicante, como hoy, gracias por ello, Jorge Urcina. El escritor que nos acompaña como invitado es uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana actual y así lo han reconocido grandes de la literatura como Carlos Fuentes, entre otros, críticos tan prestigiosos como Giuseppe Bellini o José Miguel Oviedo y también no pocos narradores latinoamericanos para los que la narrativa de Sergio Ramírez es referencia obligada. El autor ha afrontado en sus historias temas tan diversos como las conspiraciones centroamericanas, la dictadura de los Somoza, la figura del poeta también nicaragüense Rubén Darío y la del doctor y científico Luis de Baile, el periodista magnicida Rigoberto López Pérez o el galán envenenador Oliverio Castañeda. Con Castigo Divino, que publicó en el 1988, fue premio Dashiell Hammett. Margarita, esta linda la mar, del año 1998, fue premio Alfaguara de novela y premio latinoamericano José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas de Cuba. Baile de Máscaras, en 1994, fue premio Laure Batallón a la mejor novela extranjera traducida en Francia en 1998. La biografía y el testimonio también están presentes en su amplia obra con biografía Mariano Fiallos Gil, de 1971, y La marca del zorro, de 1989. De tono biográfico, aunque con énfasis en el autobiografismo, es la ficción Adiós muchachos, una memoria de la revolución sandinista que publicara en 1999, en la que reescribe, como años más tarde también hizo la nicaragüense Gioconda Belli en El país bajo mi piel, la historia personal de la revolución sandinista. En estas páginas
puso en evidencia la disparidad de intereses entre los campesinos y la élite político-intelectual en aquellos años, así como la desilusión causada por la progresiva pérdida de ideales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que con el transcurrir de los años se ha transformado en un partido político capitalizado por los Ortega. Pero hoy estamos aquí para hablar de su novela más reciente, Tongolele no sabía bailar, una excelente novela que ya va por su 5ª edición, que es la continuación de una saga que tiene como protagonista al detective Dolores Morales. Las anteriores son El cielo llora por mí, de 2008, y Ya nadie llora por mí, de 2017, en las que nuestro autor dialoga, analiza, literaturiza la realidad de la Nicaragua de este siglo. No hay que olvidar que gran parte de sus historias nacen de su propia experiencia, de intensas vivencias. Sergio Ramírez participó en la resistencia cívica de los estudiantes universitarios de su país contra la dictadura de la familia Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y fue elegido vicepresidente en 1984, cargo que desempeñó hasta 1990. Desde el Gobierno presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial Nueva Nicaragua. En 2011 recibió el premio en Chile, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, por el conjunto de su obra literaria, y en 2014 el Premio Internacional Carlos Fuentes. Asimismo, es colaborador asiduo en periódicos de índole internacional. Nadie de los que estamos aquí, ni los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, es ajeno a los hechos ocurridos en los últimos tiempos por parte del Gobierno de Daniel Ortega contra Ramírez. Solo anotar estas palabras que nuestro escritor pronunció al respecto. Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros. Los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad, y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras, y nunca me impondrán el silencio. Muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino, y lo más importante, por esa defensa a ultranza de la libertad a través de la palabra. El título de la charla de hoy es La Nicaragua que yo escribo. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por su palabra de presentación, y muchas gracias a la Universidad de Alicante y al Centro Mario Benedetti y su directora por la invitación que me ha traído hasta esta ciudad, o me ha retraído hasta esta ciudad una vez más. Quería comenzar contándoles una breve historia, una anécdota. Y es que en 1998, cuando yo gané el premio Alfaguara de novela con la novela que Carmen está mencionando, Margarita está linda la mar, primero hubo el litigio iniciado por Carlos Fuentes, presidente del jurado, que insistía que el premio debía ser doble, porque las dos novelas, según el criterio del jurado, merecían el premio, no dividir el premio, que es lo que se llama ex aequo, sino duplicarlo. Y él se fue delante de don Jesús de Polanco, que entonces era el dueño del grupo editorial, a hacerle el alegato de que en lugar de $175.000 con lo que estaba dotado el premio, debería desembolsar 350.000 para premiar dos novelas. Y yo no sé cómo hizo, pero lo convenció. Lo convenció y el premio se dio doble, con la salvedad de que en las siguientes bases se prohibió expresamente que se volviera a dar el premio
el premio doble. Y yo disfruté mucho esa circunstancia de ganar el premio junto con Eliseo Alberto, un escritor para mí inolvidable, un ser humano inolvidable, que ganó, su novela se llamaba Caracol Beach, ese año, ganadora también del premio Alfaguara. Pero yo quería ir a lo siguiente. La editorial se encontró con un problema muy grande. Primero, que habían desembolsado un premio doble, y segundo, que estaban dando el premio a dos escritores de dos países que no tenían masa crítica de mercado. Porque no es lo mismo premiar a un escritor español o argentino o mexicano, donde hay una cantidad de lectores, digamos, cautivos, que se espera que van a leer una novela premiada. Y el problema es que en Cuba ese libro no iba a ser leído, no podía entrar. Y en Nicaragua el número de lectores es muy exiguo. Si éramos entonces 5 millones de habitantes y es un país donde se lee poco. Eso fue el primer gran desafío, que esa novela repercutiera en la lengua viniendo de dos países, los autores viniendo de dos países tan pequeños y en muchos sentidos tan marginales. Yo creo que este es el problema que se enfrentó mi paisano, Rubén Darío, cuando vino a España por primera vez en 1892. Después regresó en el año 98, pero la primera vez en el año, sino que me corrigas a José Carlos, que es más dareano que yo, ¿no? Que venía de un país que nadie sabía dónde quedaba. Entonces, imponerse como escritor viniendo de un país marginal ese es un primer, y pequeño, ¿no? Es un primer desafío que hay que enfrentar. Y de un país complicado. Siempre ha sido Nicaragua un país complicado. Y yo diría marginal porque quiero quedarme un ratito hablando de Darío, ¿no? Darío nació en 1867 en Nicaragua, que era un país diezmado por la guerra civil. En 1858 Centroamérica se había tenido que unir, a pesar de todas las discordias entre los gobiernos, como siempre ocurre, de los gobiernos centroamericanos, para sacar por la fuerza a un filibustero que se había tomado Nicaragua y quería tomarse todo Centroamérica, William Walker. Pero diezmada también por el cólera, porque la guerra facilitaba mucho la peste del cólera, la movilización de tropas, de hombres, la insalubridad. Y Nicaragua tenía 180.000 habitantes en total, en un territorio de 150.000 kilómetros cuadrados entonces. Es un país pequeño y absolutamente despoblado. Tan despoblado que el primer presidente que llegó al país, que asumió el mando ya en un periodo que podríamos llamar de estabilidad después de la guerra, el general Tomás Martínez, uno de los que había ganado la guerra contra los filibusteros, fue electo presidente y mandó a hacer un censo. El primer censo que se hacía en el país de la población. Y entonces, como él vio que resultaban tan pocos, mandó duplicar el número de habitantes por decreto. Entonces resultó que el país tenía 350.000 habitantes, porque a él le pareció que 170.000 era muy poco, ¿no? Pero era un país sin bibliotecas, sin editoriales, obviamente. No se publicaban periódicos diarios, salía el boletín del Estado cuando podía. Un país rural, de analfabetos, obviamente. La gente que sabía leer y escribir era muy poca. Y entonces surge el milagro de Rubén Darío en este país, ¿no? Tan pequeño y tan marginal.
y desde que uno está en la escuela primaria, su referente es Rubén Darío, en todo, ¿no? Y yo recuerdo que de niño, en las tapas de los cuadernos escolares estaba la efigie de Darío, y había el billete de segunda mayor denominación, que es el billete de 500 córdobas, estaba Rubén Darío, con esa pose que muchos conocemos, sosteniéndose el mentón, ¿no? Pensando. Solo había un billete mayor, que era el de 1000 córdobas, y por supuesto que estaba ahí, era la efigie de Somoza. El Rubén Darío era de la segunda mayor denominación, ¿no? Y bueno, yo siempre desde niño me preguntaba quién era Rubén Darío, además de saber de memoria sus nombres, porque yo iba a los concursos escolares a recitar a Rubén Darío de memoria. Y cuando tenía 12 años, gané una eliminatoria en mi colegio, y después fui a la eliminatoria provincial y llegué a la eliminatoria nacional, en este concurso nacional de declamación, que solo se declamaban poesías escritas por Rubén Darío. Y yo fui a declamar la salutación del optimista, que comienza diciendo: ínclitas razas ovérrimas, sangre de Hispania fecunda, y yo no entendía nada. Después, mucho tiempo después, me di cuenta que Rubén Darío, que era un músico, colocaba las palabras de manera que sonaran, aunque quisieran decir lo mismo, porque fecundo y ovérrimo es lo mismo. Pero eso lo aprendí muchos años después. Pero a él lo importante como músico es que las palabras tuvieran sonoridad. Entonces yo crecí escuchando el nombre de Rubén Darío y preguntándome desde niño quién era verdaderamente Rubén Darío, y de allí nace, y vuelvo al origen de Margarita está linda la mar, esta novela, de esta pasión por una figura como la de Rubén Darío, que era la figura de mi infancia. Y yo cuando me puse a investigar la vida de Rubén Darío, pasé muchos años investigándola y llegué a tener más de 2000 fichas sobre Darío, pero no solo sobre su poesía, sino que yo sabía de qué color era su corbata, dónde compraba su ropa en Francia, de qué tamaño usaba el sombrero, de manera que yo pudiera meterme realmente dentro del personaje a través de toda esta información que hoy en día una computadora te la da. Le preguntas a Siri, esta asistente, te dice, ¿no? Asistente electrónica. En ese tiempo había que verdaderamente que investigarlo. Entonces, ¿qué es lo que representa la identidad de un país pequeño, no? En Nicaragua la representaba no un héroe a caballo con la espada desenvainada, sino un poeta, que la única vez que se vistió de militar fue para presentar cartas credenciales en la Corte de Madrid, porque él fue nombrado por el embajador, por el general Zelaya, el dictador Zelaya, dictador liberal, fue nombrado embajador en España. Y en ese tiempo los embajadores tenían que vestirse de unas especies de uniformes militares para presentar credenciales. Y este uniforme que se conserva en la casa Museo Archivo Rubén Darío en León, es un uniforme bordado con laureles, toda la pechera, y con un espadín y un bicornio de plumas. Es el traje de gala para presentar credenciales. Y es la única vez que se vistió así, que puede recordar a un militar. Pero es un hombre civil, es un poeta. Entonces, un país que viene de un poeta ya tiene algo que decirnos. Y cómo la tragedia de este país que viene de un poeta ha sido asolado tantas veces por tiranías. Esa es
otra gran contradicción, ¿no? Porque Rubén Darío heredó la poesía que se respira en el ambiente en Nicaragua. Se celebra en Nicaragua un festival, se celebraba un festival de poesía en la ciudad de Granada, la Granada de Nicaragua, no la de España, anual. Y además de los poetas internacionales que llegan invitados, todo el que quiera subirse a la tribuna a leer sus poemas se sube libremente, y hay decenas de personas de cualquier oficio, farmacéuticos o lustrabotas, que escriben, van a leer su poema. Esa ha sido una tradición. Nosotros decimos que en Nicaragua se es poeta mientras no se demuestre lo contrario. Y en la calle es una forma de salud. Yo recuerdo en León, que es la ciudad de Rubén Darío, donde yo estudié Derecho. En León, de una acera a la otra, la gente se saluda. Adiós, poeta. Aunque no sea poeta, pero esa es una forma de saludarse, de saludo, porque la poesía está dentro de la gente, ¿no? Otra gran contradicción: ¿cómo un país de poetas puede dar tantos tiranos, ¿no? Pero bueno, ese es el país de donde yo vengo, de donde yo he salido, y que siempre ha sido el leitmotiv de lo que yo escribo, porque obviamente uno escribe de lo que está más cerca. Lo demás puede hacerlo bien, pero eso llega a ser, no deja de ser un artificio, ¿no? Yo siempre, a uno de los escritores que yo más admiro es a Graham Greene, por esa cualidad que él tenía de llegar a un lugar, pasarse 2 semanas y escribir sobre ese país como que hubiera vivido toda la vida ahí, con una enorme propiedad, que es lo que hacen los comediantes sobre Haití, o lo que hacen Nuestro Hombre en La Habana, ¿no? Que parece que hubiera vivido ahí. Esa es una gran cualidad para un escritor, apropiarse, o en el Cónsul Honorario, que está escrito en el norte de Argentina, en la frontera con Paraguay, y apropiarse del ambiente, de la atmósfera. Es una gran cualidad, pero la manera normal que un escritor tiene de apropiarse de una atmósfera es viviendo y naciendo en un país, conociendo al fondo la lengua, las costumbres, la atmósfera, todo lo que tiene que ver con las circunstancias de ese país. Es un país que ha dado de todo, una revolución de la que yo fui parte, y después una contrarrevolución como la que estamos viviendo ahora en el país, porque en el país lo que está ocurriendo es una vuelta al pasado anterior a la revolución, es decir, la reproducción otra vez del somocismo que nosotros derrotamos, pero multiplicado. Esa es la realidad del país. Yo por eso en la mañana, conversando aquí con periodistas y otros amigos, les decía que llega un momento en que las tiranías para mí dejan de tener color. Una tiranía de izquierda o derecha, eso ya es irrelevante. Cuando la tiranía se instaura de manera cruel, de manera persistente, deja de tener color, y el sufrimiento que produce en los habitantes de esa ciudad, de ese país, que se tiene que ir al exilio o van a la cárcel, la familia dividida, la muerte, la sangre, la destrucción, todo eso ya va perdiendo color ideológico y se vuelve simplemente la represión provocada por el amor al poder. Y bueno, la circunstancia por la que yo atravieso ahora es una circunstancia de exilio, precisamente por lo que Carmen mencionaba, ¿no? Es decir, yo soy un exiliado por culpa de las palabras, ¿no? Como consecuencia de las palabras. Y yo les contaba temprano también que cuando yo comencé a escribir esta novela, Tongolele no sabía bailar, yo sabía
las consecuencias que este libro podía tener. Y quiero irme, ¿por qué? Porque quiero irme un poco más atrás, un poquito más atrás, al año 2018, que es el año prepandemia, pero es años terribles en Nicaragua, porque es cuando los jóvenes se lanzan a las calles desarmados a protestar contra la dictadura de Ortega. Y cuando en el mes de abril del 2018, que yo estaba en Madrid para recibir el premio Cervantes, se había ido consumando ya la matanza y llegaron a ser 400 muertos, pero cuando a mí me tocó subir a decir mi discurso en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, la cuenta iba apenas por 20, 23 jóvenes muertos. Y yo recuerdo que la tarde antes, los nicaragüenses que vivían en Madrid organizaron una demostración en la Puerta del Sol, y yo fui a la demostración, y una muchacha nicaragüense me colocó en la solapa una cinta negra, una cintita negra, y yo me llevé esa cinta al hotel y me hice la siguiente reflexión. Yo mañana voy a decir un discurso sobre mi obra de escritor, sobre la lengua, voy a hablar sobre Cervantes, voy a hablar sobre Darío, voy a hablar sobre lo importante que es en mi vida tener una lengua. Pero si esa lengua que yo tengo no la uso para decir qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua, este discurso no vale nada, porque yo voy a separar algo que en mi vida siempre ha estado junto, que es la literatura y mi compromiso como persona, más allá de la literatura o dentro de la literatura. Y entonces esa noche en el hotel yo escribí una hojita que iba dispuesto a leer al comienzo del discurso, dedicando el premio a los jóvenes que estaban siendo sacrificados en Nicaragua porque era un país distinto. Y en la mañana, cuando yo me presenté a la Universidad Alcalá de Henares, y estaba ahí todo el protocolo, toda la gente del protocolo de la Casa Real organizando y ensayando la ceremonia, que es bastante complicada, uno de los gente allí del protocolo me preguntó: ¿y esa cinta negra es por Nicaragua? Yo le dije: sí, claro. Bueno, era una pregunta, ¿no? Nada más. Entonces yo subí a recibir el premio bajo la sombra de esa represión, y yo sabía que yo no había terminado con ese tema, porque la masacre siguió hasta consumar estos más de 400 muertos, y cuando vino la pandemia yo me dediqué pude tener el tiempo encerrado en mi casa en Managua, más tiempo para escribir que el que yo hubiera tenido siempre, ¿no? Entonces yo me decidí a aprovechar el tiempo, lo que voy a hacer, que es escribir, y me puse encima de esta novela de tiempo completo. Pero mientras yo iba escribiendo esta novela, yo me iba haciendo la reflexión de que, bueno, mira, te estás metiendo en un problema. Uno habla consigo mismo, ¿no? Te estás metiendo en un verdadero problema, porque lo que estás escribiendo aquí va a traer consecuencias. Pero también me hacía otra reflexión, o más que una reflexión, un truco que yo siempre he usado cuando escribo novelas que sé que van a causar disgusto a alguien, porque la literatura nunca es inocente. Entonces yo había tenido ya
la experiencia de que cuando escribí Castigo Divino, que era una novela sobre un envenenador que asesina a una familia en la ciudad de León, los descendientes de esa familia todavía estaban ahí y no les gustaba que ese tema fuera tocado. Entonces hubo gente que me llegó a decirme, te vas a meter en problemas con esta novela, los familiares no quieren que este asunto se remueva. Después, cuando escribí Margarita está linda la mar, yo usaba como personaje el doctor Luis H. de Baile, amigo íntimo de Darío, y es el médico que le saca el cerebro, porque quería pesar el cerebro a ver si pesaba más que el de Víctor Hugo. Y él se pelea a bastonazo el cerebro en la calle con un cuñado de Rubén Darío que lo quería vender a un museo. La urna se quiebra, el cerebro cae en el pavimento, lo llegan a recoger y se lo llevan a un cuartel de la Infantería de Marina de los Estados Unidos porque el país está ocupado. Esa historia a mí me hubiera gustado mucho inventarla yo, pero era lo que la realidad me estaba ofreciendo a mí. Y esas son cosas que si un escritor las desprecia, deja de ser escritor. Sí, porque un escritor nunca puede despreciar los hechos que la realidad le presenta ya vuelto ficción y solo le toca incorporarlos dentro del cuerpo narrativo. Entonces también el doctor de Baile es una de las familias más tradicionales del país, es una parentela muy ilustre, ¿no? También hubo gente que dijo, no hay que tocar al doctor de Baile, porque bueno, yo me seguí escribiendo mi novela. Pero yo vuelvo al truco que les decía, yo siempre que me veo en estos problemas digo, bueno, esta novela no la va a leer nadie. La voy a escribir, pero no la voy a publicar. Y es la única manera que uno tiene de seguir adelante, en lugar de irse imponiendo la autocensura, porque eso es lo peor para un escritor. Dice, bueno, no voy a tocar a este personaje porque puede causar resquemor, o esta escena la voy a suprimir porque me voy a meter en problemas. Entonces uno va como quitándole las hojas a una col, hasta que no queda absolutamente nada. Entonces yo seguí adelante, yo sabía que estaba tocando dos cosas que tenían que ver con el poder en Nicaragua. Una, que la tesis oficial del Estado, del gobierno, era de que Nicaragua lo que había habido en las calles en abril y en los meses siguientes era un golpe de Estado. Y que las fuerzas del orden se habían impuesto sobre el golpe de Estado para develar ese golpe de Estado. La cosa más extraña del mundo, un golpe de Estado que se dé en las calles y no en los cuarteles. Un absurdo, pero era la tesis oficial. Y en segundo lugar, el carácter que tiene el régimen en Nicaragua, que igual que el cerebro de Rubén Darío peleado a bastonazos y que se cae y se quiebra la urna en la calle, la realidad me lo está ofreciendo en bandeja de plata, que es el carácter esotérico que este régimen tiene. Es decir, es una señora que gobierna el país con su marido y que cree en brujerías, que sienta el gabinete de gobierno alrededor de una estrella de 5 picos. En las ceremonias públicas se dan alrededor de una estrella de 5 picos rodeada por un círculo de fuego. O que detrás en las reuniones de las audiencias públicas aparece la mano de Fátima. En lugar del escudo de la nación aparece la mano de Fátima, que no sé si la han visto alguna vez. La mano de Fátima tiene un ojo en medio, ¿no? Y ese es un ojo gigante que está atrás. La mano gigante con el ojo. O los árboles de la vida. Y Nicaragua, que es un país tropical, donde hay 600 especies de árboles maderables, esta señora se le ocurrió mandar a sembrar manago de árboles hechos de fierro y pintados de todos los colores que uno se puede imaginar, rojo, fucsia, amarillo, verde, y esos árboles estériles son la marca hoy día del paisaje en Managua. Entonces, esas dos cosas, la forma de poder
y la represión ejercida por ese poder son la columna vertebral de esta novela. Fuera de que es una novela, no es un libro de denuncia, porque si yo he querido escribir un libro de denuncia, escribo un manifiesto o un discurso. No, es una novela en la cual estos hechos entran porque son novelables. Si no fueran novelables, no estarían ahí. A mí la novela política o la escritura política como tal a mí no me interesa porque nada tiene que ver con la literatura. Entonces ocurrió lo que, bueno, la consecuencia que yo desperté con esta novela, que fue que primero prohibieran la entrada de la novela a Nicaragua. Cuando la editorial me avisó a mí que el embarque, el envío estaba retenido en la aduana ya hacía 2 semanas y no daban razón de por qué no la desalmacenaban, estábamos preparándonos con la editorial para hacer una declaración, denunciar este hecho, porque había que denunciarlo, cuando vino la orden de prisión contra mí. Yo siempre he sido, desde hace muchos años atrás, crítico de la dictadura de Nicaragua, eso es obvio, pero la orden de detención contra mí no viene del hecho de que yo sea un activista político, que no lo soy. Yo estoy fuera de lo que es la política orgánica hace muchos años en el país, sino que viene de que hay un libro que está prohibido y por lo tanto detrás de la prohibición del libro sigue el castigo contra su autor, que es meterlo a la cárcel. Y como yo no estaba en Nicaragua, pues lo que hice fue no volver al país. Cuando se da esta orden de detención, yo estaba en Costa Rica, venía a los Estados Unidos de un viaje por razones médicas y bueno, ya decidí quedarme afuera. Pero yo siempre me he preguntado, o me he respondido a mí mismo esta pregunta de que un libro prohibido en Nicaragua no es lo mismo que un libro prohibido en Hungría o en Polonia o en Checoslovaquia. Porque cuando un autor como Milán Kundera o como Santos Marais fueron prohibidos en sus países, es como que les hubieran cortado la lengua. Porque el checo y el checo o el húngaro son lenguas encerradas en sí mismas. Más allá de la frontera de Hungría no se habla húngaro. Más allá de la frontera de Checoslovaquia, muy raras personas hablan el checo, porque no es una lengua de intercambio, ¿no? Y no en balde Milán Kundera se pasó a escribir en francés cuando se vio despojado de su propia lengua, porque es que te prohíban desde dentro del país, no te vuelvan a decir una sola palabra sobre ti los periódicos, tus libros no pueden circular, entonces estás acabado como escritor. Y si no estás traducido, como le pasó a Sándor Marais, se suicidó en San Diego, California, en el exilio, pero no era famoso. Nadie había traducido sus libros. Es decir, comienza a ser famoso ya muerto, pero mientras vivió se quedó muerto en su propia lengua. Eso es una tragedia terrible. Pero para mí la enorme ventaja es que yo vengo o hablo una lengua que traspasa la frontera de mi pequeño país marginal, y que estoy conectado a un sistema de irrigación sanguínea inmenso, y que nadie me puede cortar la lengua, porque esta es una lengua que se habla en muchísimos países y en un territorio muy grande, que la hablamos centenares de millones. Eso por un lado, y por otro lado,
apenas la novela fue prohibida en Nicaragua, no sé cómo apareció una versión en PDF que comenzó a circular por todos los teléfonos celulares del país. Y a mí, yo comenzaba, cuando estaba en Costa Rica, comencé a recibir en mi teléfono de todas partes la misma versión. Y yo dije, si yo fuera un escritor que solo vive este libro, estaría totalmente arruinado. Porque estaba ese libro, vamos a ver, cuando un libro se prohíbe, lo lee gente que nunca lee libros. Porque los círculos de lectores siempre son círculos, tienen un límite, ¿no? Claro, esos círculos son más grandes mientras más famoso es el autor, ¿no? Cuando el primero que rompió con esa regla del círculo concéntrico yo recuerdo fue García Márquez, porque en Nicaragua García Márquez lo leían a las barberías. Es decir, se había salido del círculo, 100 años de soledad se había salido del círculo habitual, de lo que puede ser más expansivo, más elástico, pero siempre es un círculo. Pero los libros prohibidos tienen ese atractivo de lo prohibido. Yo recuerdo que cuando en casa de mi abuelo había una vitrina de libros con llave, yo buscaba una ganzúa para ir a leer esos libros, que por qué estaban ahí encerrados y por qué nadie podía leerlos, más que los adultos, ¿no? Entonces, el libro circuló de esa manera dentro de Nicaragua. Entonces, la prohibición verdaderamente no, en ese sentido, no valió de nada. Y que eso son las ventajas que el mundo digital tiene hoy en día, que es muy difícil prohibir algo con las redes sociales. Y la importancia que tienen las redes sociales, ahora que Carmen hablaba de que estamos siendo vistos en streaming, en Nicaragua nos están viendo en este mismo momento, porque hay redes, las redes nuestras están conectadas ahorita a la red de la Universidad de Alicante, transmitiendo este encuentro, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles, y de entrada y abierto a las preguntas que Carmen me quiere hacer y que ustedes me quieren hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas conferencias siempre tan iluminadoras y que nos acercan tanto a Nicaragua, nos acercan a la literatura, nos enseñan, ¿no?, que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes, ¿no?, y que nos dan una mayor libertad. No sé si tienen algunas preguntas que realizar al escritor. Sí. ¿Cómo se llega a lo largo de toda la trayectoria tan movida? Compaginar la vida doméstica, la vida familiar, con la vida política, con la vida primero de lucha contra Somoza, después la política, la literaria, ahora el exilio. ¿Cómo se llega? Bueno, lo que pasa es que cuando uno ve hacia atrás, y yo creo que yo ya estoy en el tiempo de ver hacia atrás, uno se sorprende mucho de lo que ha vivido y cómo lo ha vivido y cómo fue capaz de hacer las cosas que hizo. Desde la serenidad que da la edad. Uno dice, pero ¿cómo yo fui capaz de hacer todo esto, no? Porque cuando yo tenía 30 años, yo tenía en Costa Rica un cargo universitario. En Centroamérica hay una confederación de universidades
públicas, y yo era el secretario general de esa confederación, había sido electo por los rectores de las universidades. Y me ofrecieron una beca de escritor en Alemania, en Berlín, un programa de artistas residentes. Y bueno, con mi mujer y mis hijos que estaban muy pequeñitos, nos fuimos a Alemania a correr esa aventura, porque yo lo que quería hacer era escritor, no burócrata. Yo estaba muy bien, tenía un salario excelente, privilegio, estatus diplomático en Costa Rica. Pero bueno, dejé todo eso y dije, no, yo aquí me dan una oportunidad solo de escribir. Y en efecto en Berlín, yo en la mañana, yo me levantaba a las 9 de la a las 8 de la mañana, ya estaba escribiendo. Podía escribir toda la mañana. Y eso es la bendición de un escritor, ¿no? Que le paguen por escribir. Y a mí me daban una beca solo por escribir. Pero esa era una aventura. Coger estos niños tan pequeños, sacarlos de su ambiente, del colegio, llevarlos a otro lugar, a otra lengua muy extraña, como el alemán. Y luego, cuando se agotaron eso, pasamos 2 años en Berlín. A mí me ofrecieron, había un director de teatro que llegaba a hacer puestas en Berlín, Armand Gatti, y me ofreció venirme a Francia, se iba a abrir el Centro Pompidou, que me fuera a Francia al departamento de cine como guionista de cine. Y yo, entre quedarme en Francia como guionista, decidí volverme a Nicaragua a la revolución, a la lucha para derrocar a Somoza. Estos son decisiones que en la vida son trascendentalísimas después. Haberme ido de escritor a Berlín, después haber renunciado a quedarme en Francia, de volverme a Nicaragua, a correr otra aventura. Y yo a veces reflexiono que en mi libro Adiós muchachos, que es mi memoria de la revolución, yo reflexiono sobre esto, qué terrible hubiera sido para mí bajar a la esquina a comprar Le Monde y darme cuenta que cayó Somoza desde París. Eso eso me causa una enorme inquietud, solo pensarlo, ¿no? Y luego, en el año 78, habíamos formado el grupo Los 12 para respaldar la lucha armada contra Somoza. Le dimos la cara política al Frente Sandinista, sacerdotes, empresarios, intelectuales. Y cuando está desde Costa Rica, Somoza nos mandó procesar por traición a la patria, exactamente igual por lo que me han procesado ahora, por traición a la patria y menoscabo de la soberanía nacional. Esos son los mismos delitos. Y lo que nosotros hicimos fue regresar a Managua a desafiar la orden de prisión de Somoza. Y mi mujer, que está aquí presente, Tulita, se quedó con mis hijos abandonada prácticamente en Costa Rica, porque yo me vine me fui a Managua. Por eso decía, cuando yo reflexiono sobre eso ahora, yo digo, yo no sé si eso ahorita mismo yo lo haría. Es decir, revolver el pasado siempre es bien problemático, porque ahora la verdad es que ahora que esta otra dictadura da una orden de prisión contra mí, yo no digo, no, yo voy a Managua a desafiar esta orden, no, yo lo que hice fue quedarme en el exilio, porque no tengo 30 años. Entonces, esas son las vueltas y revueltas que da la vida, ¿no? Y que uno la contempla después con cierta inquietud, con nostalgia, pero con la convicción absoluta de que yo volvería a hacer lo mismo que hice entonces, si tuviera la misma edad y si las circunstancias de aquella fueran las mismas. Sí, yo iba a preguntarte, el libro es evidentemente una ficción, ¿no?
pero el personaje de Tongolele es fascinante. ¿Hay algún, está basado en algún personaje real? Sí, claro, claro. Conocí muchos tongoleles yo. Sí, sí, claro. Porque cuando triunfó la revolución, todos eran, yo era de los más veteranos, yo tenía 35 años, pero la inmensa mayoría de los comandantes guerrilleros, de los que tomaron las armas, dirigieron las operaciones militares, eran muy jóvenes. Dora María Telles, que ha sido condenada ahora a prisión, tenía 23 años cuando dirigió la toma de la ciudad de León, que es la segunda ciudad más importante de Nicaragua, y sacó de su cuartel al general Evers, alias Vulcano, que era uno de los hombres más crueles del ejército de Somoza. Lo humilló, lo derrotó a esa edad, ¿no? Y bueno, cuando viene el triunfo de la revolución y desaparece el ejército, desaparece la policía de Somoza, Somoza no tenía ejército y policía separados, era el mismo cuerpo militar, a imagen y semejanza de la ocupación militar de los Estados Unidos. Pero bueno, desaparecen las Fuerzas Armadas, desaparecen las Fuerzas de Seguridad, desaparece todo, y todo comienza a improvisarse. Entonces cada quien entra en determinada área según su propia vocación. Y hay quienes tenían vocación de policías, y que son los que fueron a dar a la policía, y otros tenían talento para la inteligencia policíaca, que son estos tongoleles, que entraron a formar los cuerpos de inteligencia del nuevo régimen. Y esos son los que envejecen pensando que siguen haciendo lo correcto, que la idea de la revolución para ellos es una idea viva, que la revolución sigue siendo la misma, que Daniel Ortega representa esos ideales del pasado y están dispuestos a defenderlo de cualquier manera a base de las peores crueldades, que es este personaje en el cual yo resumo a todos los que yo conocí de esa condición. Hay una figura que has defendido que es muy internacional, que quiero que evoques, que es Ernesto Cardenal. Que evoques la figura de Ernesto en todo lo que significó en los años últimos también de persecución. ¿De Ernesto Cardenal? Sí, claro, claro. Hace poco tiempo, después que murió el comandante Hugo Torres en la cárcel, en Managua, nos convocaron para una misa en la iglesia de San Antón en Madrid. Es una iglesia muy peculiar, porque el cura, que se llama Ángel, utiliza esa iglesia como refugio de la gente menesterosa, y en esa iglesia las bancas que dan hacia la entrada tiene delante una mesa, porque en esa iglesia llegan a comer los que no tienen que comer, y están las bancas con sus mesas, y a un lado hay una como bodega abierta donde la gente llega a dejar latas de conserva, paquetes de harina, de pastas. Es una cosa para mí que me impresionó muchísimo. Y en esa iglesia, donde se celebró la misa por Hugo Torres, hay una pantalla de video, y ahí aparecía Ernesto Cardenal en esa pantalla, entre otras figuras que son queridas para este cura, ¿no?
Y yo dije, realmente Ernesto, la imagen de Ernesto en una iglesia, pues sí, la verdad es que Ernesto es un santo. Antes de que pase por ningún proceso de canonización, para mí, ¿no? Que lo conocí toda mi vida, ¿no? Igual que antes que canonizaran a Monseñor Romero, que tardaron en canonizarlo, recuerdo que en Londres, en la catedral de Westminster, sí, hay una figura, es una catedral gótica, pero hay unas figuras que han sido agregadas ahí, y ahí estaba Monseñor Romero, entre los santos, y estaba Luther King, Martin Luther King, desde antes que fuera llevado a los altares en esta iglesia anglicana ya estaba puesto Monseñor Romero, estaba puesto Luther King. Ahí debería estar Ernesto Cardenal junto con su hermano Fernando, que también era santo, ¿no? Santo en el sentido de la pureza de las intenciones que alguien tiene a la hora de entregarse a una causa y la manera como explica esa causa de cara a la literatura. Porque la poesía de Ernesto, que es una poesía al principio mundana, digamos, que crea una historia paralela a la historia de Nicaragua a través de su poesía, desde la hora cero al canto nacional, y luego la historia de la conquista, la historia de los indígenas, termina siendo una poesía cósmica, termina siendo una poesía de grandes interrogantes acerca de la identidad entre Dios, la eternidad, el espacio infinito, toda esta exploración cuasi científica que Ernesto hace con la geofísica, con la astronomía. Es una poesía muy profunda, esta que está en el Cántico Cósmico. Pero bueno, la vida de Ernesto es una vida de pureza absoluta. Fuimos vecinos muchos años, vivíamos calle de promedio en el mismo barrio en Managua. Y Ernesto, además de vivir en una austeridad absoluta, hacía vida de monje contemplativo, ¿no? Él se levantaba a las 3 de la mañana, igual que aprendió en el monasterio de Getsemani, con los trapenses en Kentucky. Él se levantaba a las 3 de la mañana a hacer sus oraciones y su meditación. Un hombre que vivía permanentemente meditando. Y su enfrentamiento al poder político. Es decir, una de las figuras claves de la revolución fue Ernesto Cardenal. Es decir, el hecho de que Ernesto Cardenal hubiera entrado en el caudal de la revolución identificó a mucha gente con la idea de la revolución en Nicaragua, porque ya era un poeta famoso. Antes de que la revolución no lo hizo famoso a Ernesto. Ernesto entró en la revolución aportando su fama de escritor. Y luego chocó con el poder, porque a él lo quisieron empequeñecer por lo grande que era. Y desde que era ministro de Cultura trataron de disminuir su poder. Trataron de arrebatarle el poder político que se suponía que él tenía como el rector de la cultura del país, para marginarlo. Y luego terminaron, ya cuando no había más poder revolucionario, tratando de destruir la comunidad de Solentiname que él había creado, esta comunidad campesina. Le metieron embargos judiciales, le congelaron las cuentas bancarias, hasta el agravio final, que es terrible, que yo viví, porque cuando se murió Ernesto, lo llevamos a la catedral para la misa, y ahí había una turba vociferante. Eso es de las cosas más terribles que yo he vivido. Atrás, sentir la presión de la turba, que llegó a tomarse el acto, que llegó a tomarse la misa de Ernesto. Cuando íbamos saliendo con el cuerpo querían agredirnos. Es la última humillación que quisieron causarle, esta agresión contra su funeral.
a tal grado que de allí lo llevamos a la cremación y nadie sabe dónde están las cenizas siguen ocultas, porque no fueron, iban a ser enterradas en Solentiname, pero se temió un nuevo acto de agresión en Solentiname, entonces no se sabe, es decir, las cenizas permanecen ocultas. Entonces, como hay un poema suyo que habla precisamente de eso, ¿no? Del héroe que no se sabe dónde está enterrado, pero dice, y de ahora en adelante todo el territorio nacional es su sepulcro. No sé si hay alguna pregunta más, ya sería la última. Dos. Paola, después tú ya cerramos contigo. Quería preguntarte si encontraste la ganzúa para el armario donde tu abuelo guardaba los libros y qué libros había ahí y si ha tenido alguna influencia en tu vida como escritor. Pues algunos de ellos eran muy inocentes. Eran muy inocentes realmente. Por ejemplo, estaban los libros de Vargas Vila, que yo no sé por qué Vargas Vila tenía tanta mala fama, si cuando yo fui a leer a Vargas Vila era una tontería, ¿no? Muy grande lo que escribía, ¿no? Pero el libro prohibido verdadero que cayó en mis manos cuando yo tenía 13, 14 años, 13 años, circulaba en mecanografiado, de mano en mano, con una tapa de papel de estraza, y lo conocíamos como La Condesa Gamiani. Era un libro muy pornográfico, sí, por eso lo leíamos, ¿no? Con una enorme avidez, es decir, todos los juegos sexuales que había allí, las corrupciones, las perversiones. Y ese era el libro más prohibido. Si mi madre se ha dado cuenta que ese libro que había en mis manos no hubiera sido un delito de lesa maternidad, ¿no? Pero alguien se había tomado el trabajo de copiarlo a máquina y pegar las hojas con hilo y forrarlo para que el libro pudiera circular. Solo muchos años después me encontré con que ese libro era un clásico. Se llama Las 7 noches, 3 noches con la condesa Gamiani. Y es un libro de Alphonse Daudet. Lo encontré en una coleccioncita en Francia una vez y me sorprendí mucho de que ese fue el mismo libro que yo había tenido mecanografiado en mi mano, ¿no? Pero era clandestino porque era por el contenido del libro. Entonces, muchas veces uno se instruye en los libros clandestinos y en los libros prohibidos. Paola, terminamos contigo. Sí, buenas tardes. Nosotros hemos venido del Club de Lectura del Instituto de Rajal, hemos leído con avidez su novela, nos ha encantado, despertó muchas lecturas a los lectores, bueno, que no estaban acostumbrados a leer autores latinoamericanos, y muy agradecidos por darnos a conocer, abrirnos los ojos y darnos ese choque de realidad del mundo nicaragüense tan actual. Yo quería poner especial énfasis en mi lectura sobre los personajes femeninos, que es un tema que me interesa mucho, cómo de manera, tanto como coprotagonistas o personajes secundarios, tienen tanta fuerza en su novela, ¿no? Cómo esa construcción de esas mujeres supervivientes, al fin de cuentas, incluso las antagonistas, cobran mucha relevancia frente a los personajes masculinos que en general pues dejan bastante que desear, ¿no? Entonces, si podía hacer una reflexión, muchísimas gracias. Sí.
Sí, yo creo que sí, es la verdad, ¿no? Para mí las mujeres siempre han tenido una gran fuerza en mi vida. Yo no les podría explicar realmente por qué tendría que hacerme un autoexamen, pero no solo los personajes que están en esa novela, porque yo cuando concebí el personaje de Doña Sofía es el brazo derecho, la mano derecha del inspector Dolores Morales, pero en la primera novela, que se llama El cielo llora por mí, cuando aparece el inspector Morales es porque él es oficial de la división de narcotráfico en la Policía Nacional en los años 90. Y Doña Sofía es lo que se llama en Nicaragua la afanadora, la señora que limpia la oficina, que barre, y cada vez que ella escucha al inspector Morales hablando de un caso, ella comienza a meter su cuchara y comienza a opinar, y el inspector Morales, primero de manera reticente y de mal humor, comienza a escucharla hasta que sabe que los consejos de ella son muy sabios, porque es una mujer que tiene un gran poder analítico, que es lo que necesita un policía. Y por eso es que ella se va convirtiendo en un personaje infaltable, no por su belleza, sino por su inteligencia. Ella es la madre de un héroe de la revolución y le han dado ese puestecito en la policía precisamente por eso. Entonces, de esa insignificancia que ella tiene, pasa a tener este poder natural e intelectual de ser una investigadora nata, y es tal como se va desarrollando a lo largo de la trilogía, cobrando cada vez más fuerza. Y lo mismo pasa con las otras mujeres que están en la misma novela. Hay dos novelas mías que son, yo diría, novelas centradas en mujeres. Una de ellas es Sara, que es una novela donde yo exploro el personaje bíblico, Sara, porque siempre me llamó la atención de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, Sara es un personaje muy marginal, porque el chavalo de la película, como decimos en Nicaragua, es Abraham, ¿no? Pero Sara está siempre detrás de la cortina, y la única vez que Sara se atreve a hablar, la regañan, y la divinidad le prohíbe reírse a Sara. Entonces cuando ella se ríe, la regañan, porque Dios le dice a Abraham de mal modo: ¿y por qué se ríe Sara? Si reírse estaba prohibido en el Antiguo Testamento, menos que se riera una mujer, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo construyo este personaje que se va volviendo dominante en la historia de la relación de Abraham y Sara. Y al final yo siempre me hice la pregunta que cómo es que cuando Abraham acepta sacrificar a su hijo, a Isaac, Sara no dice nada. Eso es imposible. Que una madre no va a decir nada si le van a meter el cuchillo en el galillo de su hijo. Entonces, a partir de ahí yo construyo esta historia de cuál es el papel de Sara verdaderamente en este momento trascendental. ¿Qué es lo que hace una madre? Ir a buscar cómo no maten al hijo. Y la otra novela se llama La fugitiva, que es la historia de una escritora costarricense muy adelantada a su tiempo, una mujer de un gran talento que se ve marginada precisamente por su talento, porque estorba en la sociedad masculina, en la sociedad patriarcal. Pues Centroamérica sigue siendo muy patriarcal en muchos sentidos. El hecho de que existe una mujer brillante que escribe, que le quita espacio al marido, eso ya es un delito. Termina divorciándose del marido, y divorciarse era peor entonces.
porque en los años 30, 40 del siglo pasado, una mujer divorciada era una mujer ya sospechosa de ser una mujer liviana, solo por el hecho de estar divorciada, y todo el mundo, todos los hombres querían abordarla ya porque era divorciada. Y contra eso se revela ella también. Entonces son historias de mujeres contadas por un hombre. Y el gran desafío para mí en esta novela fue meterme dentro de la voz femenina. Porque el trabajo de ficción es fingir todo. Pero meterse dentro de la voz femenina es uno de los grandes desafíos que yo he tenido como escritor. Pues muchísimas gracias, Sergio, por hacer más especial hoy, que es un día especial, por ser el 22 del 2 del 2022, la fecha Capicúa, de manera que te lo agradecemos muchísimo. Te estamos esperando que vuelvas, todavía no te has ido, pero esperamos que cuando vuelvas vengas tú, venga Tulita también, que la primera frase que digas, vengo de Nicaragua, de una Nicaragua libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.